es buenos huesos. Los huesos son las partes estructurales de nuestro cuerpo y los huesos son las partes estructurales quizás de una ciudad, pero más que estructurales, yo creo que se refieren al término de que no, de que sin ellos no puedes hacer nada, o si no están bien, moverlos es imposible. Y eso es un poquito lo que hablaba de Costa del Este, ¿no? Si no tienes suficientes calles y conexiones, tú no vas a tumbar un edificio de 40 pisos, expropiar a no sé cuántas familias y todo esto para poder entonces tirar una calle y hacer la cuadra chiquita. Eso no funciona. Entonces, Costa del Este tiene malos huesos y Bellavista y Casco Viejo tienen muy buenos huesos. Es menos relevante para Casco Viejo en cuanto a querer reurbanizarlo, porque no lo vamos a reurbanizar. Casco Viejo es la joya que es. Bellavista tiene buenos huesos y si le mejoramos la arquitectura y desarrollamos cuadra por cuadra, podría ser fantástico el lugar. Entonces, ese término es importante cuando se está viendo un proyecto, es trazarle los huesos primero es muy importante. Transects está en inglés, no sé si el término en español sea transectos, pero bueno, lo uso siempre en inglés. Multipolos, disculpen, aquí se me fue una, porque creo que al final no había nada más que decir. Y multipolo es lo que haces en una ciudad como Panamá de cierto tamaño. Tú no puedes tener un solo centro. Casco Viejo no sirve como centro para toda la ciudad de Panamá. Por la distancia, por miles de cosas, por el espacio, no cabe. Y si queremos que el carro sea solamente para el uso de las cosas importantes y realmente importantes de un auto, que te lleve a cierta velocidad en un momento de urgencia, que te lleve a ciertas distancias que no las vas a hacer bien caminando. Lo que sea, si tienes que ir a visitar a un familiar lejos, ok, pero fuera de eso, si queremos usar el carro menos, debemos desarrollar la ciudad con muchos polos pequeños que tengan todo dentro de un área caminable. Y eso la ciudad lo hace, y los comercios lo hacen mucho mejor que los estados. Los comercios como los supermercados, las farmacias, todas andan constantemente midiendo dónde está su base consumidor y van ajustándose, y cuando se pierde población en un lugar se achican y cuando se agranda en otro lugar se agranda y van picando por primero. Ellos saben muy bien cómo hacer eso. Y así debería ser. Uno no debería tener que salir de Costa del Este y probablemente no tiene que salir de Costa del Este para casi nada. Lo que pasa es que Costa del Este es muy grande y casi todo lo tienes que hacer en carro, pero eso es un problema del urbanismo de Costa del Este. Yo espero que el diseñador de Costa del Este no esté en el grupo, y mis disculpas, y podemos conversar cuando quiera. Pero bueno, los huesos, entonces el transecto es un concepto del nuevo urbanismo que traza 7 zonas que busca tratar de trazar un hilo entre la parte extremadamente rural, virgen, hasta la parte más densa de la ciudad, y la va separando en 7 partes, y cada una de esas tiene una característica particular, y es una hoja de ruta, cómo diseñar un proyecto de urbanismo cuando estás empezando de cero. Por ejemplo, Porta Norte, 100 y pico hectáreas, o Panamá Pacífico, cuando empezó a desarrollarse, que es inmenso. Hay una serie de reglas de qué debe ir en el sector 6, en el 5, en el 4, en el 3, y el 1 pues es rural, absolutamente rural, ¿no? Entonces ahora vamos a ver eso, y los multipolos es tener, entonces T6 es el más denso de todos, T6 y T5 son los más densos, y esos deben ocurrir en diferentes partes de la ciudad de Panamá, y ser sus propios corazoncitos o almas, ¿no? Brisas puede tener o debe tener un lugar, Panamá Norte, hasta un par de lugares y así. Y entonces hay polos de un sector grande y luego hay polos chiquitos de sectores más chiquitos. Así que vamos para allá. Entonces, esta es la maqueta de Geneva de hace muchos años atrás, obviamente. Es una maqueta que reconstruye tiempos anteriores. Y es la maqueta que le mandé al arquitecto Douglas Duane y que me respondió. Su respuesta está en inglés y la redacté en español al lado. Yo voy a leer la del español, asumiendo que la mayoría de las personas aquí prefieren hablar en español. Y la traducción fue lo mejor que pude lograr. El mapa va a estar al lado. Primero voy a ir al escrito, donde no se va a ver el mapa. Pero después vamos a ir, ustedes pueden ver aquí las imágenes donde está el mapa con cada uno de los puntos. Y yo entonces lo voy a ir trazando en la pantalla. Entonces, bien.
Dice Douglas, una vez que que el patrón humano es comprendido, los componentes de urbanismo tradicional se dejan ver. Así que todo nace del ser humano, ¿no? Y en efecto, es para nosotros que estamos haciendo esta ciudad, no para los carros, ni para los perros, ni para más nadie, es para los seres humanos. Y cuando lo hacemos bien, o cuando se hacen bien, se vuelven joyas atractivas para cualquiera parte del mundo. Nosotros no vamos de viaje a Nueva York a ir a los suburbios, no vamos al Bronx, a menos que vayamos al zoológico. Vamos al centro y a las partes donde está la gente congregada y donde está la vida. Cuando vamos a París, no vamos a sus suburbios, vamos al centro de París y así. Y en Panamá, el Casco Viejo, pues es la joya de la ciudad, definitivamente. Entonces, primero, hay una armadura trayendo energía desde afuera. Aquí es donde colocamos comercios y mercados. Estas son las calles que son anchas. Acuérdense que esto lo acabo de traducir hoy. En diseño, a esto le llamamos el partí, la partida o el inicio. También pudiéramos usar el término huesos, los huesos que trazamos, los primeros huesos con que construimos algo, o la estructura. Entre elementos de la armadura hay pocas calles secundarias. Estas son intermedias en dimensión, pero muy diferentes en su naturaleza en comparación con aquellas amplias de la armadura. También son distintas a las pequeñas y cortas calles que crean las cuadras de cuadras. Diseñar estas buscando interconexiones ideales y hacer muy pocas de ellas. Nunca diseñar en grid y nunca diseñar con cuadras. Las cuadras son los espacios que quedan entre las pocas calles creadas con intención. Las cuadras es el espacio que queda, no es lo que diseñas el espacio que queda y eso es muy importante. Luego vienen las cuadras, mismas que son creadas por la suma de cuadras pequeñas que crean centros pequeños y tranquilos. Aquí es un buen lugar para crear edificios necesarios para el arte espiritual de nuestras vidas. En diseño uno escala estas paso a paso, empezando por grandes cuadras, disculpen los errores, que luego uno las penetra con calles más pequeñas o callejuelas que llevan siempre a centros tranquilos de los barrios. En los bordes, punto último, hay boulevards, que es la forma urbana para acceder a la naturaleza. La verdad que me parece una respuesta muy linda de parte de Douglas. Entonces, aquí les explico un poquito lo de la armadura. Yo no me conozco Geneva y mucho menos este mapa del Geneva de ese entonces, pero digamos que podemos asumir ciertas cosas, ¿no? Aquí hay un muelle, hay un protector de corriente, esta plaza seguramente es una plaza de entrada de mercadería, hay otra entrada por aquí, posiblemente por acá atrás hay otras entradas y se nota que hay otras entradas en diferentes puntos y en esta entrada cortando por aquí. Entonces, hay una armadura trayendo energía desde afuera. Aquí es donde colocamos el comercio y los mercados. Entonces, asumiendo que entra comercio por aquí, aquí hay un elemento de armadura. Claramente hay un elemento de armadura, una vía principal aquí, que tiene una conexión con este punto de acá. Y quizás, no lo sé, pareciera ser un tercer elemento de armadura por acá, pero no me consta. Entonces, digamos que es esta cruz. Esa cruz es la armadura o el punto de partida del inicio para trazar la ciudad. Entre los elementos de armadura hay pocas calles secundarias. Estas son intermedias en dimensión, pero muy diferentes en su naturaleza y en comparación. Entonces, cuando hiciste estas dos cruces con el lago, entonces aquí se quedó un gran pedazo grande rectangular que los diseñadores partieron con dos calles, con dos de estas calles, creando entonces las cuadras de cuadras. Y después esas cuadras de cuadras se convierten en cuadras más pequeñas y ahí se va siguiendo el escrito y vas creando esto de una manera que parece mucho más sencilla de lo que parece. También son distintas a las pequeñas y cortas calles que crean las cuadras de cuadras, diseñar estas buscando interconexiones ideales, hacer muy pocas de ellas, nunca diseñar en grid y nunca diseñar con cuadras. Las cuadras son el espacio que queda entre las pocas calles.
las cuadras son los espacios que quedan entre las pocas calles, ¿no? Entonces, luego vienen las cuadras, mismas que son creadas por la suma de cuadras pequeñas. Esta puede ser una cuadra pequeña, esta es otra cuadra pequeña, no sé, pero se nota, aquí hay una cuadra chiquita, aquí hay otra cuadra chiquita, y juntas hacen una cuadra más grande. En diseño uno escala estas paso a paso, empezando por grandes cuadras y luego las va partiendo en cuadras más pequeñas. Eso podría ser por topografía, por uso, por razones comerciales. Viene un promotor y quiere desarrollar tú sabes, esta manzana, pero no tiene plata para comprarla toda, entonces tú la partes en dos, pues. La habías pensado de una forma, pero la haces de otra forma, dependiendo de diferentes cosas. Y así va bajando. Y de esta manera nosotros empezamos y trabajamos nuestros proyectos de gran envergadura. No nos tocan proyectos de gran envergadura todos los días, pero cuando nos tocan seguimos estos parámetros. Y los bulevares son las vías externas que te llevan después a la naturaleza, ¿no? Después me comparten si les gustó la presentación. Estoy tratando de medirme en tiempo también. En Italia hay muchos ejemplos que muchos seguro conocemos de alguna forma u otra. Este es el centro de Firenze. Hay veces, de vez en cuando, que hay edificios de suficiente importancia que merecen una posición privilegiada, pero siempre teniendo una relación entre sus vecindarios, ¿no? Pero aquí podemos ver las pequeñas cuadritas de las cuadras, ¿no? Y sabemos, bueno, quienes hemos ido a Firenze sabemos que esto es una vía importante y probablemente es parte de la armadura de Firenze cuando se concibió. El gran competidor de Firenze es Siena, en la Toscanía de Italia, y este es Siena con su famosa plaza inclinada en el centro y otras plazas. ¿Aló? ¿Todo bien? ¿Alay? Sí, aparentemente una persona que activó de manera eficiente el micrófono. Ok, perfecto. Roma, otra gran ciudad italiana, obviamente con su partido único. El tejido de esta ciudad viene de antes de Cristo, y muchos de los elementos y las plazas que hoy día se disfrutan, como la Piazza Navona, que está aquí en el centro, tienen la forma perfecta de un circo romano, porque eso lo que era, un circo romano que al pasar bueno, las manos públicas en ese entonces no era el Midiot ni el Ministerio de Economía, sino pues los emperadores del momento hicieron el circo, y después en tiempos futuros los papas probablemente tomaron la decisión de venderlo y desarrollar el perímetro pero conservando el espacio público, ¿no? Esa magia es única. Roma es una de esas ciudades que pues el 99% de su existencia fue sin el automóvil. Hoy día el automóvil cohabita con la ciudad, y ahí lo tenemos. Y esta sección se parece mucho en elemento hay elementos similares con Casco Viejo. La acera es relativamente angosta, porque en realidad en la calle se usa para caminar, y hay momentos en el día donde simplemente el carro no puede transitar, pero bueno, otra vez la planta baja siempre permeando, siempre transparente, el opuesto de Soho Mall. Aquí tú caminas y cada 15 pasos hay una vitrina con algo placentero para ver. Tú no tienes que venir aquí a comprar, tú puedes venir a ver. Inclusive hay un término muy romano que se llama la passeggiata, que es el paseo, sí, el paseo, y la passeggiata se hace al final de la tarde, y vienen aquí a caminar, a pasar y a ver y ser visto. Y ese placer es uno de los grandes placeres de Italia, y es una de las cosas que no hacemos en Panamá, y por muchos mitos, ¿no? Que hace mucho calor, que esto, que lo otro. Bueno, en Casco Viejo sí está lleno de gente, por algo es, y creo que se pudiera lograr en otros lugares. Bueno, o en Panamá lo hacemos en clima control, dentro de los moles, ¿no? Pero al final es lo mismo. Otra vez, esto es un momento de esos donde simplemente el carro no funciona, la gente se tomó la calle, y hay un respeto mutuo entre esa realidad, ¿no? No hay personas protestando porque quieren usar sus carros aquí. Las personas probablemente no usan el carro porque saben que a esa hora no lo van a usar, y listo. Bueno, miles y miles y miles y miles de calles. De ejemplos, perdón.
Esto no es un error, esto es una relación cuadrada de una sección de calle que es importante introducir. Lo mínimo que se quiere para una placentera calle que se sienta amena. El ser humano, además de ver compañía, como les dije, quiere sentirse protegido. Nosotros usamos nuestro cerebro para crear herramientas para protegernos de la naturaleza y ahora que estamos en la ciudad, ese DNA viene con nosotros. Queremos protección. Y un sentimiento de calle amurallada es un sentimiento que nos da, en la parte más primitiva del cerebro, nos da mucha seguridad y mucha tranquilidad. Entonces, cuando una relación 1 a 1, creo que está como rectangular, no sé, o creo que esta calle es más de 1 a 1, pero 1 a 1 es el mínimo. Si nos vamos y hacemos este mismo rectángulo parados en la mitad de calle 50 y no me arrolla un bus, no hay 1 a 1. Hay como 4 a la horizontal por 1 de alta. Aunque son unas megatorres, pero las torres están por allá arriba. Pero en realidad las partes de los edificios, de los estacionamientos, que miden 4 o 5 pisos, están tan allá, tan lejos, que el sentimiento no es este sentimiento de rectángulo. Y esta calle, por ejemplo, esta foto la tomé yo caminando en Firenze, quizás es una exageración y quizás algunas personas aquí no vivirían ni locos, pero a mí me parece lindísimo y me parece súper apropiado para Panamá tener esta sombra. Aquí el clima a las 2 de la tarde en esta calle en Panamá sería el de las 8 de la noche, probablemente, o cerca de las 8 de la noche. El rectángulo aquí es obviamente 3 a 1 o más, pero es interesante, ¿no? Otra calle preciosa, con mucha luz. No es una calle comercial, ok, y digo, son edificios antiguos aquí, pero perfectamente pudiera ser una serie de row houses o edificios residenciales con múltiples entradas y con vida, y sería muy placentero para el clima, definitivamente. Nunca he intentado convencer a un cliente panameño de construir algo así, porque no creo que lo logre, ni tampoco, digo, sería experimental, pero tratar esto es difícil, es suficientemente difícil. Entonces, la persona que preguntaba cómo se cambia, hay que cambiar todo, la mente de todos. Todos tenemos que estar a bordo porque no es nada más temas gubernamentales. Entonces, en los lugares comerciales, la vida, y más ahora que nos van a forzar a que los restaurantes, para que sobrevivan, van a tener que tener espacios externos para que sobrevivan por un año más, digamos, que se le vaya de la mente a las personas y a los gobiernos tener que separarnos y limitarnos, van a tener que vivir de esa forma. Y esto es lo que queremos crear cada vez más. Listo, yo creo que son demasiados ejemplos de lo mismo. Pero bueno, este es el Panamá que yo creo que quisiéramos tener. No necesariamente la arquitectura, ojo, están viendo mucha arquitectura tradicional porque coincide con estos espacios, coincide con el periodo arquitectónico, coincide con el periodo del desarrollo de estas ciudades con este tipo de características. Pero después le voy a mostrar algunos ejemplos modernos que perfectamente podrían aplicar. El tejido de Madrid, otra vez, armadura por todos lados. Esto parece un rompecabezas de 10.000 pedazos, pero si nos vamos a las reglas de Douglas Duane, pudiéramos ir decomponiendo y pudiéramos todos ir construyendo de cierta forma un anteproyecto de lo que pudiera ser un pedazo de ciudad. Barcelona es mucho más regularizado con sus cuadras prototípicas, sin embargo todavía tiene elementos de armadura que cortan y disectan y crean el espacio de las Ramblas y otros espacios especiales. Viena, otra vez, tiene su boulevard, su Ringstrasse, su calle de anillo, que circula y rodea la ciudad, y dentro de eso entonces se va partiendo de la misma forma. Y Manhattan, que es un ejemplo mucho más moderno, y sí, aquí rompen una regla más o menos, que es la regla de no diseñar en grid. Aquí sí se diseña en un grid ortogonal, aunque tiene la excepción que aquí no se nota, la gran excepción de Broadway, que corta diagonal y que causa una serie de esquinas muy interesantes en esta parte de Manhattan, pero es otro ejemplo de diseñar y crear distritos con mayor densidad que otros, ¿no? Y bueno, y Manhattan todos conocemos Manhattan, y tiene sus puntos. Esta es Times Square es uno de esos lugares, y la razón que es diferente es porque aquí atraviesa Broadway en diagonal y es el que causa todos esos edificios sesgados
y flacos y esas intersecciones que no se ven en otra parte de la ciudad de Nueva York. Pero como hay lugares famosos como estos, que la variabilidad de su peatonabilidad también varía en el tiempo, cierran la plaza entera, se llena de decenas de miles de personas, vuelven y la abren y no sé qué, no sé cuánto. También hay esquinas X, Y, Z cualquiera, como esta en Chinatown, que también tienen sus aceras anchas, su interacción con el área social y los peatones por todos lados. La pregunta es por qué no los tenemos en Panamá. No hay tantos en Panamá. Una foto de un tejido, este es Canal Street en Nueva York. Cualquiera de estas esquinas pudo haber sido esa foto del Chinatown, ¿no? Con parques y otros elementos a cierto ritmo y a cierta distancia. Si lo haces bien, debes poder caminar en 5 minutos a la callecita comercial de tu vecindario y en 5 minutos llegar a un parque. Esa debería ser una norma de diseño básica. Esta foto aérea de Nueva York, ya yéndonos más hacia el norte, empezando con Central Park. Entonces hay áreas de distritos que podrían ser el transecto, el T6. Aquí es más arriba, en el Central Park, en el Upper East Side, nos vamos encontrando con dos tristes ejemplos que trataron de romper por completo el tejido de lo que es Nueva York. Son estos proyectos públicos, y estos proyectos públicos aquí son modernistas. No tengo nada en contra de los modernistas, pero la teoría modernista de urbanismo sí creo que ha sido comprobada fallida por completo. Estas ciudades perfectas o máquinas para vivir, no creo que pierden completamente el tejido de la sociedad. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Esto es un acercamiento y pueden imaginarse pues que estas 3 cuadras son la antítesis de una cuadra promedio de Nueva York. Y estos son ejemplos teóricos. Este es Le Corbusier, el diseño de la idea de la ciudad futura, y sería llenar cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de esto por todas partes donde las personas vivirían. Yo no quiero vivir en una ciudad como esa, yo quiero vivir en una ciudad. Y esto es un ejemplo de proyectos urbanísticos. En Panamá los hubieron también en la era de los 70 con Torrijos, y los edificios ahí siguen en pie. Pero esta calle, ¿quién quiere caminar por esta calle? ¿Quién prefiere estar aquí que en Times Square? La verdad que si alguien prefiere estar aquí, yo no sé qué decir. Ok, conversemos. Yo creo que me confundí porque no veo lo del trance. Lo del trance sigue después. Hagamos una pausa y un par de preguntas, si quieres, Aldair, de las otras ciudades y preguntas que puedan haber salido de ahí. Dale, voy a ver si hay preguntas. Y si no, seguimos. Wow. Bueno, no hay, aquí dice que... O comentarios o lo que sea. Aquí dice, ¿qué opina de la solución de las grandes manzanas en que otros países se está adoptando? ¿Serviría esto realmente? Perdón, ¿la puedes repetir? Las grandes manzanas. Ok, disculpe. ¿Qué opina de la solución de las grandes manzanas que en otros países se está adoptando? ¿Serviría esto realmente? No sé a qué se refiere con las grandes manzanas. Disculpe, me imagino como los que están en Nueva York o tal vez que estén en el área de Costa del Este, no sé. No sé, digo, a Nueva York le dicen The Big Apple, la gran manzana, pero no sé a qué se refiere. Dile que reformule la pregunta y la hablamos al final. Por supuesto me interesa responderla, pero no entiendo la pregunta, entonces no sé qué estaría respondiendo. Aquí dice que si es dejar que los carros circulen por el exterior de la ciudad y dejar los peatones adentro. Ah, ok. Lo que está pasando en ciudades como Nueva York es que están aprovechando el momento para peatonabilizar algunas calles. Otras ciudades San Francisco también lo aprovechó al principio de la cuarentena y peatonabilizaron 2 calles, no solamente en este momento, sino para siempre. Entonces están quitando, después de estudios de no sé cuántas horas, decidiendo cuáles calles quitar y no. Pero siempre ha sido una cosa parcial. No me imagino, por ejemplo, quitarle a todo Manhattan todos los carros. No me lo imagino. No sé.
no hay, y también, también depende mucho de la escala. Hay ciudades más pequeñas, europeas, latinas, que de repente podrían pensarlo. También, por ejemplo, en el norte de Europa, en Holanda y Dinamarca, el uso de la bicicleta es hiper aplicado, o sea, no sé cómo decirlo, muchísimas personas lo usan, entonces ya el carro va perdiendo relevancia, pero aún así están los carros. Es decir, en mi opinión, no quitaría todos los carros, buscaría la forma de diseñar cada vez más para que los carros no tengan que ser el centro de opción, o que no sea el elemento número uno, pues. Bueno, la última pregunta es, ¿qué piensa acerca del urbanismo de París, Francia? Que la mayoría de sus calles dan a un monumental plazo de edificio importante. Sí, diseñado por emperadores, ¿no? O sea, a mí me parece que París y Roma son excelentes ejemplos de comparación, porque ambas son muy mágicas y tienen o sea, su magia, y son preciosas, de las mejores ciudades del mundo, pero a la vez son increíblemente diferentes. Entonces tienes a personas que odian París, hay personas que odian Roma porque está muy sucia, y así opiniones hay millones de opiniones. París me parece preciosa en su monumentalidad y me parece, no la he vivido, sí viví en Roma un año, no he vivido en París. Me parece que el hecho de que es preciosa debe ser placentero, pero a la misma vez turistear en París y caminar de un lado al otro es complicado, en las grandes distancias, cruzar los grandes boulevards. Me parece que prefiero ciudades más compactas. Eh, el, estoy seguro que habrán destruido muchísimo tejido urbano en París para lograr el Champs-Élysées y las otras grandes avenidas. Estoy seguro que se perdió mucho, pero a la vez París es París, ¿no? Lograron una, una ciudad peculiar, y en ese sentido tiene valor. ¿Okay? Listo. Bueno, aquí aparece otra pregunta, pero me Claro. imagino que con el nuevo urbanismo le va a contestar a esta persona, ya que tiene bastante que ver. Ajá. Así que yo creo que a través de la presentación ya se le podrá contestar esa duda. Ok, si quieres hazla para yo tenerla en mente. Bueno, aquí dice que no le parece un poco romántica la edición que tiene el nuevo urbanismo sobre los usos mixtos antiguos, considerando que se combinan usos que se hacían desagradable vivir en esos espacios urbanos. Lo Uh-huh. que vemos hoy son una nueva versión sanada de lo que fueron esas ciudades. Ok, sí, es un punto interesante y lo voy a tomar ahora, lo voy a tocar ahora en la conversación. Disculpen otra vez ahí, información que no debía estar. Ok, entonces, vamos. El nuevo urbanismo, charter y proyectos insignia. El charter es como la constitución de los señores que firmaron el pacto o el acuerdo inviolable de lo que iba a ser el nuevo urbanismo, y esto ocurrió en los años 70. Yo estaba en la universidad, estuve en la universidad del 88 al 93, y en ese entonces ya se estudiaba lo que se estaba haciendo en un proyecto, en una playita en el norte de Florida que se llamaba Seaside. Y ahora es pues un proyecto increíblemente importante, verdaderamente para la humanidad. Es un lugar lejísimo de llegar, pero invito a cualquiera que le fascine la arquitectura y el urbanismo que lo visite, porque es la cuna del inicio del rescate de las ciudades para el mundo occidental. No es un proyecto urbanístico, perdón, no es un proyecto como Manhattan, no es denso, pero fue el trazar de los principios del urbanismo antiguo que se había perdido, y se hizo realidad. Y en ese sentido, es lo que trataba de decir hace como 15, 20, 30 minutos, de lograr que Portanorte o otros proyectos en Panamá sean esos proyectos insignia para Panamá. Que una vez que existe, entonces ya básicamente se elevó el partido y ahora hay que hacerlo así o no se hace. Y eso es lo que creo que va a pasar. Ok.
Entonces Seaside, Florida es ese proyecto. Poundbury es un proyecto en Inglaterra que está manejado por el príncipe Carlos, y algunos de los arquitectos urbanistas, no urbanistas, lo están llevando a cabo. Inclusive es interesante cómo en Europa hay proyectos de este tipo, porque los suburbios de Europa son cada vez más, se parecen a los suburbios americanos, y no a ejemplos de sus propias ciudades, ¿no? Así que eso es un esfuerzo europeo para recuperar. Y entonces Latinoamérica tiene cada vez más ejemplos de nuevo urbanismo, y Cayalá es un proyecto que no sé si conocen o han estudiado, pero deberían hacerlo, en la ciudad de Guatemala, un proyecto liderado o diseñado por el arquitecto Leon Krier, y arquitectos locales, por unos desarrollistas muy visionarios en Guatemala, y lo han ido desarrollando muy bien, y tiene unos resultados pues increíbles para Latinoamérica. Y es un sí se pudo, ¿no? Así es que así hay otros proyectos. Douglas Duani, que mencioné, está siendo un proyecto que se llama Las Catalinas en Costa Rica, que es un proyecto de playa, pero es de superbo, o sea, de increíble urbanismo. Y ojalá Panamá pueda hablar, se puede hablar de muchos proyectos en Panamá pronto. Y Puerto Norte es uno de esos, ojalá. Ok, entonces, esto es yo te voy a compartir el link. Yo no lo conseguí en español y no me dio tiempo de traducirlo, Aldair, pero lo compartiremos, lo puedes compartir cuando tengas el video. Son los principios acordados y al final firmados. Ustedes pueden ver las firmas de ellos en esta parte del website, ¿no? Donde todos se comprometieron a seguir este pacto al pie de la letra en todos sus proyectos, y una manera de conservar la calidad de lo que están buscando. Y aquí están algunos de los principios, ¿no? No sé si traducir, es que no, vamos por el tercer capítulo, no sé si ir un poquito más rápido, Aldair, tú me dirás. Mejor vamos un poquito más rápido. Sí, ok. Entonces, estas son algunas de las figuras. Aquí podrían reconocer a dos. Este es hace muchos años atrás, Stefanos Polizoides, que hace muchos proyectos aquí en Panamá, con quien he trabajado un poco. Y este es Andrés Duani, el hermano de Douglas Duani, el de DPZ y Porta Norte. Y estos son algunos de los miembros originales que firmaron Hoy día, tiempos más recientes, Stefanos Polizoides, Andrés Duani y Jan Gell de Gell People, que es europeo, es de Dinamarca, son tres de las mentes más brillantes de urbanismo en el mundo actual, diría yo, y los tres han trabajado proyectos en Panamá, y me ha tocado trabajar con los tres de alguna forma u otra, y eso ha sido pues un orgullo para mucho aprendizaje. Stefanos lleva años trabajando en Panamá, más que todo con el arquitecto George Moreno, en muchos proyectos, algunos que se han hecho realidad, otros no. Andrés Duani ha hecho muchos proyectos en Panamá desde hace como 15, 20 años, y su firma originó Porta Norte, y con Jan Gell hicimos un proyecto para Minera Panamá, que es un pueblo en La Pintada, arriba de Penonomé, en La Pintada, en Coclé. Nosotros hicimos el urbanismo y luego eso pasó a otro grupo de arquitectos que están haciendo el proyecto per se, pero ya les contaré. Ok, este es el famoso transecto. De izquierda a derecha, de rural a urbano. T1 es zona natural, donde no hay nada de arquitectura. Parque Natural Metropolitano, por ejemplo. Muchas partes del Central Park en Nueva York, aunque es un área sumamente densa, pero adentro del corazón está el T1, está el parque. Luego entonces vas progresando a áreas rurales, suburbano, general, urbano, y cada uno va como que trayendo elementos del anterior y implementando elementos nuevos, y hay como un tejido, como lo pueden ver. El centro urbano 5 y el corazón urbano T6, que son los puntos de mayor densidad y mayor concentración. Y entonces después en el futuro se añadieron distritos especiales por X y Z razón, pero bueno, ese es el punto, y esto es como una guía para cómo desarrollar un proyecto. No todos los proyectos urbanos tienen que tener todo esto, ni tampoco tienen que ir en orden. Manhattan, vamos corriendo rápido un momentito a Manhattan tiene,
Manhattan tiene un T1 pegado directamente a un T5 y a un T6. Y se crea ese dinamismo mágico que hay entre naturaleza y boom, altísima densidad. Así que algunos elementos se pueden mezclar, pero la idea es que primordialmente tengamos ese tejido. Y tú puedes tener proyectos, como van a ver algunos de nuestros proyectos, que se quedan en estos tres, porque son en el interior y no pasan de áreas suburbanas, o quizás tienen un pequeño elemento más urbanizado, pero se quedan por acá, y otros que son por acá, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y parte de eso no es nada más el tipo de edificio que puedes hacer, sino la relación de la acera con la calle. Entonces tú tienes, en el transecto tú tienes rural a urbano, y tienes algunos tipos de usos, y eso te va dictando el tipo de intersección, el tipo de esquina o el tipo de acera que debes tener en base a lo que estás viendo ahí. Y estas son guías que sí deberían existir como normas para que las personas que no creen, una persona puede tener un proyecto en calle 50 pero no cree en esto, pero hay que deben haber ciertos elementos básicos de acuerdo que hay para que haya continuidad en un buen tejido urbano. Entonces, esto es un transecto que nace del otro, pero es de Suecia, perdón, escandinavo, no sé exactamente si cubre todos los países escandinavos o qué, pero pueden ver cómo los primeros esfuerzos de estos señores en los años 70 y lo que han ido creando en los congresos de nuevo urbanismo ha ido permeando alrededor del mundo, en otras culturas. Y eso, y si las cosas van permeando, si vende es porque vende, y por algo vende, y vende porque toca los intereses de los consumidores. Esto es una manera muy americana de verlo por la tipología de arquitectura, pero también diferentes tipos de arquitectura, y a medida que se llama desarrollo incremental, y vas densificando a medida que te acercas hacia algo. Y hay muchas maneras, lo puedes representar en 3 dimensiones, de muchas maneras, ¿no? Esto es una manera de como centro urbano, donde tienes edificios más altos en las esquinas y le das cierta importancia a ciertas esquinas, y vas bajando la densidad hasta el final de la cuadra, y en ciertas, en unas calles sí, unas calles no, entonces puedes tener densidad menor, que no son casas rurales, son row houses o edificios de middle, de densidad media, que pueden tener 2 o 3 pisos, pero vas creando un tejido y entonces tienes diferentes usos dentro de eso. La pregunta sobre los usos, sí es verdad que se salieron para afuera muchas personas huyendo de los inner cities o de las ciudades con mucha toxicidad en el final del siglo XIX, en parte porque se estaba haciendo industria y de forma más primitiva que ahora en el centro de la ciudad. La idea de mezclar usos no es poner una fábrica de jabón al lado de 5 casitas individuales, o de un barrio netamente residencial. ¿No? Esas exageraciones no son útiles. La idea de mezclar usos es la posibilidad de tener en una urbanización 3 o 4 calles residenciales, pero cuando llegas al final de tu calle y giras a la derecha o giras a la izquierda, te encuentras con una calle que empieza a tener el mixto de las dos cosas. Un poco de una tiendita en la esquina para un restaurantito en la esquina, o un barcito, o lo que fuese, pero con residencias arriba. Y después caminas otro par de 2 cuadras más y ya entonces llegas a un lugar más comercial. Entonces, tener todos los usos mezclados. ¿A quién no le gustaría poder caminar 3 cuadras al supermercado, que no, tú sabes, y regresar a su casa? Lo hacemos, casi todos los que viajamos lo hacemos cuando viajamos y nos parece lo máximo. Entonces, algunos regresamos a Panamá y decimos, sí, pero no lo quiero yo en mi vecindario. Pues yo sí quisiera poder caminar al Rey. Y los comercios pueden adaptarse a eso y no hacer mega supermercados, sino ustedes ya han visto cómo la metro, cómo la Rocha se le está pegando a la metro y está haciendo farmacias más pequeñas y están tratando de entrar en vecindarios, y en ese sentido se está dando, ¿no? Poco a poco. Esta imagen, esta foto la tomé yo, no la tomé yo, pero tomé una similar. Esta es en Louisville, en el Congreso de Nuevo Urbanismo de Louisville, creo que fue el año pasado. Pero ya había visto esta imagen, y ahora les voy a mostrar el dibujo que yo hice a mano de imitar eso. Me tomó mi tiempito hacerlo bien, pero aquí está. Y aquí está recortado lo que él decía, ¿no? Esto es una manera también de diseñar con distancias,
cómo vas deconstruyendo. Tiene mucho que ver con lo de la armadura y los bulevares y los huesos que habíamos hablado, se van repitiendo los mismos términos. Pero él deconstruye entonces una gran cuadra de 800 metros, que sería una de esas megacuadras de Costa del Este, por ejemplo. Y le va perforando y la va creando poco a poco. Entonces, esto es un neighborhood, como Costa del Este hubiera podido ser un neighborhood, no, pero esto no es tan grande como todo Costa del Este. Pero este neighborhood entonces lo corta en 4 pedazos, y los 4 pedazos entonces los corta en 4 pedazos, y así se va desarticulando, y vas creando el movimiento y luego los diferentes espacios. A este espacio le llaman un santuario, y esto en inglés es un ward o una manzana, que usamos aquí en Panamá, y un cluster es un pedacito de esto. Entonces vas desmenuzando poco a poco. Y esto tiene que ver, los metros se traducen en tiempo de caminar, 10 minutos para caminar de aquí a acá. Aquí hay 400 metros, entonces esta es una caminada de 5 minutos, y esta es una caminada de 2 minutos y medio, y así vas creando vecindarios intercomunicados, y que garantizas que hay una distancia máxima, digamos, de 2 minutos y medio antes de llegar al centro del neighborhood. Y todo el mundo está más o menos a 2 minutos del centro del neighborhood, y en ese lugar puede que nada más haya 6 tiendas, tú sabes, y puede que esté un dentista, y 3 tiendas y 2 restaurantes, y ya. Ya es donde tú vas todas las mañanas a buscar lo que falta para el desayuno, ¿me explico? Y tú solo te metes en tu carro, que está parqueado en el alley de tu vecindario, cuando te vas entonces a hacer cosas fuera de tu neighborhood. Esa es la idea, ¿no? Entonces, los proyectos insignia de DPZ es Duany, Platter, Sybeck, son marido y mujer. Duany ya escucharon el apellido, y los 3 proyectos de ellos, estos 3 proyectos están en la misma playa, a 5 minutos uno del otro, en la parte norte de Florida. El primero fue Seaside, después Alice Beach y después Rosemary en Florida. Entonces, esto es Seaside, Florida. Cuando empezaron y decidieron desarrollar este proyecto, el dueño de la parcela, no había nada, y no había nada de nada, y no hay nada en Florida. En la parte norte de Florida no hay nada. Y pusieron un trailer, y pusieron una vendedora, y comenzaron a vender estos plots, y le vendieron a todo el mundo que iban a hacer este master plan revolucionario. Y en efecto lo lograron, y las personas que compraron al principio, pues se hicieron muy felices en el futuro por lo que vale el real estate hoy en día de esto. Y es el primer ejercicio de urbanismo mixto, que se había hecho en décadas en los Estados Unidos. Todos los ambientes del perímetro son residenciales, pero de una forma u otra todos van comunicándose a un centro más denso, comercial, con una gran plaza pública en el centro donde se dan conciertos todo el tiempo, de actividades comunitarias. En esta manzana especial está la escuela del barrio, y asambleas. También creo que, no recuerdo dónde exactamente está, pero está una iglesia y todos los elementos necesarios. Creo que la iglesia la perdí del lugar. Pero bueno, tiene todos los elementos que un pueblito chiquito puede tener, y terminó siendo al final un pueblito chiquito donde todo el mundo vive y está interconectado. Y terminó siendo pues un ejemplo bastante revolucionario. Esto es Alice Beach en Florida, el mismo... esta es la vía pública, por cierto, que le pasa, perdón, se me olvidó mencionar, esta es vía pública. Entonces el terreno estaba de un lado y del otro, y uno de los elementos interesantes del proyecto es cómo integra el hecho de que está de un pedazo y del otro pedazo en el área pública, y cómo va integrando eso de alguna forma. Alice Beach tiene el mismo tema, y desarrolla casi sin percibirse. Tú puedes estar aquí, en cualquiera de estas calles, y tú ves a través, y tú ves el mar del otro lado de la calle pública, y el tejido del proyecto de un lado al otro es maravilloso. Aquí están algunas fotos de los proyectos. En efecto, se han convertido, la crítica de algunos es que se han convertido tan populares que han migrado personas con mucho dinero a comprar, y como son pocos los productos que hay con este diseño, entonces el precio, pues, oferta y demanda, y el precio sube. Entonces, eso va a pasar mucho en Panamá en los proyectos nuevos de nuevo urbanismo, porque van a ganar mucho valor, pero
Lo que pasa es que el mercado responde y poco a poco más personas van a desarrollar proyectos de esta índole. Yo los invito o sea, ya tienen los nombres, no sé si le tomaron screenshot a esto por los nombres, los invito a surfear porque hay eternas cantidades de fotografías, artículos, libros y todo sobre esto, pero no quiero aburrirlos yéndome demasiado al detalle con cada cosa, ¿no? Poundbury en Inglaterra, esto es un render de cómo sería el proyecto, el sabor de la arquitectura y todo es mucho más británico, eso es importante, cualquier proyecto de nuevo urbanismo, y lo van a ver en el charter, tiene que adoptar la cultura, la idiosincrasia, la historia y el tejido de la comunidad donde lo estás haciendo. Tiene que ser. Eso es importantísimo. Aquí está otro render de Poundbury en planta. Otra vez vemos la armadura, los huesos principales, las conexiones, cómo los huesos principales te llevan al centro, al corazón. Y aquí está el proyecto el proyecto desarrollándose. Veo que la foto se ve un poquito borrosa, voy a tratar de achicarla. Esta es una foto porque el proyecto ya se ha desarrollado y aquí está en vida real cómo va quedando el proyecto, ¿no? Aquí hay otro ejemplo del proyecto. Y las densidades que se consiguen en estos villages son iguales o mayores que hacer torres de 10 pisos. Si tú vas, la intuición te dice otra cosa, pero en la realidad tú vas consiguiendo buena densidad y vas logrando mucho, pero a la vez un proyecto que mucho más placentero para vivir. Y esto es una foto más de acercamiento. Esto es una calle residencial. Las residencias están un poquito alejadas, pero de todas maneras hay una interacción sobre la calle, ojos en la calle que te da seguridad y acceso para los carros de alguna forma. Pero esta foto está corrida, perdón. Cayalá, en Guatemala. Este es el master plan de Cayalá, de Leon Creer. Otra vez la armadura, conexión con el exterior, y la conexión con el exterior de la armadura siempre te va a llevar al corazón del proyecto. Tú sigues el camino real y llegas, ¿no? Y aquí hay otro elemento de la armadura y se van creando entonces las grandes cuadras y luego las cuadras más pequeñas. No es ciencia, no es rocket science, es básico y es naturaleza humana. Y este es Cayalá ya avanzadísimo y construido después de, yo no sé, 10 años. Aquí está hecho realidad. Y otra, cuando podamos viajar de nuevo, les recomiendo a todos que vayan y lo viajen y lo caminen y lo vivan. Y es un solo promotor y el promotor va desarrollando parcela por parcela, como pueden ver ahí. Estas son fotos reales. Esto parece la entrada al metro, o una entrada al metro más bonita que las entradas al metro que tenemos aquí, pero en realidad te lleva a los estacionamientos comerciales que hay abajo para las personas que vienen y visitan el proyecto. El proyecto tiene iglesia, tiene apartamentos, casas, todo lo demás. Y Guatemala tiene un tema de seguridad y aquí lo tienen muy en cuenta con privacidad interna en cada una de las manzanas, ¿no? Otra vez, arquitectura tradicional, a mí me encanta y creo que es autóctona para la historia de Guatemala, pero bueno, ya veremos otros ejemplos. Suecia, Malmo, esto es un proyecto desarrollado por Yale People y nos llevaron a visitarlo cuando fuimos allá, y este es uno de esos que tiene arquitectura moderna y hay elementos modernos inclusive en cómo están torcidos todos los edificios, las cuadras y tal, de una manera menos tradicional quizás, pero al final se logra lo mismo, y otra vez, insisto, está la armadura y luego las cuadras. Y parques, y inclusive canales de agua y todo lo demás, y hay personas que tienen su panguita justo afuera del patio de su casa y salen afuera al mar. Estas fotos son de Google Earth, y entonces aquí, en vez de haber grandes plazas, lo que hay son espacios públicos, que son como calles que se convierten en plazas alongadas, y es mucho más placentero ir moviéndose de espacio en espacio que tener una calle rectilinear que no hace nada excepto que mostrarte el final. Aquí siempre hay como que un poco de sorpresa en cada esquina, ¿no? ¿Qué viene después? Y finalmente, el ejemplo que ya les mostré del transecto. Entonces, conversando sobre el nuevo urbanismo y sus proyectos insignia, no sé si le respondí la pregunta a la persona, pero
Si excluyes industria contaminadora, digamos, o edificios de gran envergadura de procesos industriales o logísticos, probablemente no son cosas que quieres tener adentro de una urbanización residencial. Si excluyes eso y excluyes la contaminación, entonces yo creo que sí podrías aceptar que mezclar algunas cosas lógicas. No vas a tener el centro comercial de Multiplaza al lado de una casita. O sea, hay una progresión, ¿no? Y en esa progresión es que se logra diluir pues las cosas. Ok, escucho. Bueno, y me disculpo totalmente con las personas, que nada más vamos a atender dos preguntas nada más para evitar que se extienda muchísimo más la conferencia. Así que vendría nuestra primera pregunta. Delis, durante la presentación y muestra en las clases nos muestra diferentes ciudades con buena articulación o organización. Pero ¿cuáles serán los pasos que usted nos recomienda a los estudiantes para mejorar a futuro esas conexiones en la ciudad de Panamá o en sus provincias y en los futuros proyectos que nacerán en el país? Ok. Lo más fácil son los futuros proyectos, obviamente. Los futuros proyectos estás empezando de cero y tienes más facilidad. Así que esa es la tarea fácil. La tarea, obviamente tienes que empezar de cero y tienes que saber hacerlo bien y todas las herramientas están ahí, se las di y podemos compartir más adelante también si quieres. Lo existente nunca se cambia fácilmente y mientras más mal está y más necesitas cambiar, más difícil se pone. Ejemplos sobran de ciudades antiguas que han hecho cambios. París, lo mencionamos el otro día, Roma, se hicieron, o sea, Roma, Mussolini trazó unos bulevares por encima de lo que terminó siendo, lo que iba a terminar, perdón, tú no puedes construir en Roma si no le pasas por encima a alguna ruina antigua romana, definitivamente, pero los bulevares que él trazó destruyó cosas o sea, increíblemente preciosas que nunca se van a poder recuperar. París también destruyó mucho. Entonces, y en ese caso no estaban construyendo para arreglar nada, estaban construyendo para alimentar su ego, los emperadores y todo lo demás. Pero en ciudades más recientes han habido cambios importantes que con presión pública se han logrado. No puse aquí el embarcadero en San Francisco, no creo, pero en San Francisco tumbaron toda una autopista aéreo que se hizo sobre la costa. No creo que lo tengo aquí. Si lo tengo, lo muestro. eh, para hacer un bulevar plano otra vez y se recuperó. Es como si hubieran tumbado el paso elevado sobre enfrente de Multicentro o el paso elevado sobre la Plaza 5 de Mayo que destruyó la Plaza 5 de Mayo. Lo que pudo ser, pues. Esas cosas se dan, pero se requiere madurez de la población y activismo y presionar y empujar. No creo que en Panamá el Estado no nos hace mucho caso. Yo estoy en shock, de verdad, y no quiero hacer un comentario político, pero el hecho de que somos el único país afuera del mundo musulmán que ha prohibido la toma de alcohol y cerveza, el único. Eso dice mucho de cómo está el pensamiento y cómo hay diferencias importantes en diferentes partes de la sociedad. Yo no creo que haya apetito para hacer esos grandes cambios, pero hay que empezar. Y la lucha del Congreso de Nuevo Urbanismo lleva 40 años o 43 años. Así que hay que organizarse y hay que echar para adelante. Hay otras cosas que son más fáciles. En San Francisco hay lugares donde conectar una calle con otra es cuestión de hacer un puente para cruzar un riachuelo, como la calle que está por los correos, por la policía, un poquito después del Rey, hay una calle que baja y lo único que falta para cruzar al otro lado es hacer un puente. Y con el dinero que tiene el Estado se pudiera hacer con los ojos cerrados. Hay otras calles que habría que comprar a dos propiedades que son dos casas y se tumban las dos casas y se conecta a la calle. Digo, si las personas estuvieran vendiendo, depende, ¿no? Depende del caso, cada caso, se podrían hacer cosas interesantes. Y otras es simplemente mejorar aceras y mejorar cosas que se puedan mejorar sin tener que hacer ese tipo de actos. ¿Ok? ¿Algo Bueno, más? la última pregunta será, y yo creo que está un poquito adelantada los capítulos. Aquí menciona que usted mencionó no estar de acuerdo con el nuevo plan de ordenamiento territorial de San Francisco
cómo usted hubiera abordado la transición en San Francisco de un barrio suburbano a un barrio atacado por una vorágine de edificios en altura y su uso mixto sin regulación, que ahora busca ser regulado. ¿Qué receta puede aportar el nuevo urbanismo del caso de barrios como este? Ok, excelente pregunta. Excelente pregunta. El problema lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible. La buena intención que viene con todos, o sea, es una excelente intención lo que trataron de hacer. Forzaron retirar los estacionamientos de la fachada en planta baja y primer alto, una distancia. ¿Para qué? Para forzar que ahí se desarrollara comercio o residencial, para que hubiera vida hacia la calle, lo que vengo diciendo por 1 hora y media. O sea, eso está bien, está excelente. Lo que pasó o lo que pasa es que los retiros son obligatorios y están hechos con unas dimensiones que son necesarias. O sea, por ejemplo, no me lo recuerdo de memoria, discúlpame, pero digamos que el retiro sea 6 metros. Y es no puedes hacerlo de 1 metro porque ¿quién construye en 1 metro? Nada. 6 metros fue como el mínimo, ¿no? Mínimo aceptable para que ahí quepa una tiendita o para que quepa la entrada de un edificio. Bien, pero aún así, lo poquito que se retiró es tanto para esos lotes que mayormente son lotes de 500 metros, de 400 metros, de 700 metros, de 800 metros. Son tan chiquitos los lotes que esos retiros los hacen por sí solos e individuales no construibles, no desarrollables. Tú cuando le metes los retiros a los terrenos chiquitos, se vuelven no desarrollables. No puedes meter ni la rampa para un estacionamiento, ni tampoco puedes meter más de 4 carros en cada nivel, por ende no puedes desarrollar el terreno. Yo estoy estudiando un terreno que son de 2 lotes. Los 2 lotes son de cierto tamaño. Los pego y todavía no salen los números. Salen los estacionamientos porque son 2 lotes y todo, pero no dan los números, no se logra el cometido. El diseño funciona, perdón, la norma funciona perfectamente bien si alguien se compra una cuadra entera. Pero ¿cuándo alguien va a querer o poder comprar una cuadra entera? No todo el mundo quiere vender a la vez, no todo el mundo tiene un lógico precio por venta. O sea, conseguir poco a poco comprar una cuadra entera condena a San Francisco a esperar 15, 20 años, yo no sé cuánto tiempo, para que en realidad se hagan estas grandes compras. Y eso no es lo que se quería. Había que facilitar el desarrollo de alguna forma. Había que ir un poco más lejos, aunque no parezca posible. Y había que destetar, digamos, o desconectar la idea de los estacionamientos. En mi opinión, una solución, digamos, una solución. Que los estacionamientos no tenían que estar todos con sus proyectos. Tú podías ponerte de acuerdo como alcalde con algunos propietarios del área, hacer algunos negocios, hacer algunas negociaciones donde ciertos proyectos o ciertos terrenos se asignaban como estacionamientos comunitarios y se desarrollaban como negocios. Los negocios de estacionamientos comunitarios son, entiendo yo, unos excelentes negocios en otras partes de grandes centros de ciudades. Se hace muchísimo dinero. Es más, familias muy antiguas de mucho dinero son de las inversiones que buscan en centros urbanos. Se hubieran podido desarrollar en ciertas cuadras de estacionamientos para que los proyectos chiquitos se hubieran podido desarrollar, siguiendo las normas que se hicieron, pero no obligándolos a tener estacionamientos o tener pocos estacionamientos. Eso es lo que yo pienso. Entonces, en el proyecto que yo estoy buscando, donde me cabe el 70% de los parkings que yo necesito para que el proyecto sea funcional, lo hubiéramos hecho ya con 70%. El otro 30% se vende, o sea, se le vende los espacios o se alquilan los espacios en otro lugar. Entonces, buscar una vuelta así es lo que yo haría. Listo. Listo, y ahora sí. Okay. Seguimos. Arquitectura para urbanismo. Vamos rápido, pues. La escala humana en la arquitectura es importantísimo. Les voy a mostrar unas imágenes ahora y les voy a decir que después les digo qué proyecto es, pero la escala humana, cómo el edificio se relaciona al ser humano es importante. La arquitectura como aporte al urbanismo. Como un edificio solito en un lugar puede hacer un gesto hacia el buen urbanismo. Los lenguajes arquitectónicos. Aquí quiero hacer una comparación entre el Siena, Italia, que vimos,
versus el Pompidou Center en París y una relación que hay entre los dos que no sé si mucha gente ha visto. El modernismo y el Pol Pot Facade. Pol Pot fue un tirano en Camboya muy sanguinario que hizo uno de los mayores tiranos del mundo. Y yo le llamo al edificio que le voy a mostrar el edificio Pol Pot por cómo rechaza al peatón y a la ciudadanía. Es un edificio del gobierno. Buenas prácticas residenciales y buenas y malas prácticas comerciales. Ok. Entonces, la escala humana. Los edificios pueden tener diferentes alturas y pueden ser así como este de 4 pisos o pueden ser de 100 pisos, pero al final en su planta baja es el lugar donde hay contacto con el ser humano. Y esa interrelación entre el ser humano y el edificio es lo que hace el edificio placentero para ver o placentero para comercial con él o por lo menos para interactuar con él. Así es que tú sabes, hacer un techo protector que es un balcón para el edificio